El fascismo. El fascismo es una ideología política de carácter totalitario, antidemocrático y nacionalista que surgió en Italia. También se dice que fue un gobierno ultraderechista. El fascismo surgió entre la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial. Origen del fascismo. La crisis de la posguerra, o sea, después de la Primera Guerra Mundial, en Italia dio paso a grupos de excombatientes, ex sindicalistas y demás agitadores se reagrupen para defender ideas nacionalistas de tipo radical. Esto quiere decir ultranacionalistas. El conflicto había dejado a Italia y a toda Europa sumida en una profunda crisis económica, política y social. Después de una guerra hay ganadores y hay perdedores. En este caso, Italia estaba aliado, ¿no? con Alemania y con la monarquía austro-húngara. Entonces, esta triple alianza fue derrotada, ¿no? por los aliados, por la triple entente, Francia, Rusia y Gran Bretaña. Y aquí también se unió a Estados Unidos, ¿no? Entonces, esta derrota significó no solamente perder la guerra nada más, ¿no? Sino que también perdieron territorios que ellos dominaban, ¿no? Que en África, por ejemplo, ¿no? Perdieron varios territorios ahí, ¿no? Entonces, es por eso que los excombatientes, ¿no? Al ver que, que su país había perdido, le reclamaban a la monarquía, ¿no? Que en ese momento había una monarquía, ¿no? Y comenzaron a organizarse, habiendo muchas protestas en toda Italia. Y ahí justamente estaba también ¿no? Personaje que aparece, ¿no? ¿no? Este movimiento político nació el 23 de marzo de 1919, cuando Benito Mussolini fundó en Milán el grupo Fasci Italy di Combattimento, que significa italianos al combate. Benito Mussolini, ¿no? Ese personaje que estaba mencionando antes, ¿no? Que nació el 29 de julio de 1883 y murió el 28 de abril de 1945. Fue un político militar y dictador italiano. En 1921 convirtió a los fascis, o fachos también se le dice, Italiani di Combattimento, en el Partido Nacional Fascista, PNF, y a partir de ese momento se dio a conocer como Duce, líder. Formó el escuadrón Camisas Negras. Este fue un grupo paramilitar que usó la violencia, la intimidación y el asesinato contra sus oponentes políticos y sociales, ¿no? Y cualquier otro, ¿no? Cualquier otro grupo que también esté en su contra, ¿no? Llegaron a eliminarlo, como dicen, ¿no? En 1925, el autodenominado Duce, ¿no? Asumió todos los poderes y transformó el régimen parlamentario y democrático en un estado totalitario, regido por la falta total de libertades individuales, políticas, de organización y de pensamiento. Italia fue el primer estado fascista de la historia. Benito Mussolini no se identificó ni con los ideales políticos de derecha ni de izquierda, a pesar de él ser, ¿no? Antes de formar este partido, ser socialista, ¿no? Este movimiento, ¿no? Fascista se consideraba una tercera posición contraria al capitalismo y al comunismo. Su intención fue promover el ultranacionalismo y el centralismo.
enalteció la idea de nación antes que el individuo. O sea, primero era la nación, ¿no? El unipartidismo y limitó la libertad de expresión. Características del movimiento fascista: era nacionalista, la nación como unidad, y la familia la consideraba como el núcleo de la nación, ¿no? Eh, Era opuesto al capitalismo y al comunismo, ¿no? En este caso, el capitalismo era, ¿no? Del liberalismo, y el comunismo era, ¿no? La propiedad común, ¿no? Era corporativista, quiere decir que había solamente un sindicato, nada más, y todas las demás agrupaciones que hubiera eh, se tenían que acoplar a este único sindicato, ¿no? Que era fascista. Era también personalista, el culto a la personalidad del líder carismático, ¿no? Quiere decir esto que solamente había un solo líder, en este caso era Benito Mussolini, ¿no? Él, como líder carismático, dirigía todo este movimiento, ¿no? Era autoritarista, porque el pensamiento fascista se imponía ante cualquier otro pensamiento. Aquel que pensaba de otra manera, no era castigado. Era también militarista, justamente para imponer la idea fascista, la autoridad tenía que ser violenta, ¿no? Y para eso exaltaba la violencia, ¿no? Los militares este, obedecían órdenes y eran muy violentos en su actuar. Era totalitarista, o sea, era un gobierno dictatorial, ¿no? Era unipartidista, o sea, solamente existía un partido, que era el Partido Nacional Fascista, ¿no? No había elecciones, porque solamente había un partido, y además solamente el que tenía la doctrina eh, fascista valía como partido, los demás eran ilegales. Control de los medios de comunicación y de la educación. Este gobierno fascista controlaba, ¿no? Los programas educativos. Solo se podían difundir los valores del fascismo, nada más, no otros. Cualquier otro era, ¿no? Prácticamente no autorizados, ¿no? Regímenes totalitarios. En Europa, ¿no? En esos tiempos después de la guerra, aparecieron movimientos, regímenes totalitarios. En Rusia, por ejemplo, fue el comunismo, ¿no? Antes ahí gobernaba el zar, ¿no? Un gobierno monárquico, y que después después de la guerra ya Stalin, ¿no? Comenzó a cambiar esto en un gobierno comunista, ¿no? Gracias a los movimientos justamente del proletariado y todo eso, ¿no? En Alemania también, ¿no? En Alemania también era una monarquía, y ya después lo tomó el nazismo, ¿no? Con Hitler, Adolfo Hitler, ¿no? Hitler en Italia, ¿no? Que fue un gobierno también autoritario, parecido al gobierno, al fascismo. Solamente se diferenciaba porque era racista, ¿no? Ellos tenían una raza ideal. Entonces aquel que no pertenecía a la raza aria, era eliminado, ¿no? Ellos se consideraban la raza superior, incluso eliminaban a los minusválidos, enfermos, a los cojos, o al que tenía alguna deficiencia, ¿no? O alguna minusvalía o discapacidad. Ellos se consideraban la raza superior, ¿no? Eran bien racistas. Y era autárquico porque
porque ellos se consideraban autónomos, o sea, que ellos no necesitaban de otros países para poder producir, ¿no? O sobrevivir, ¿no? En un país. El comunismo en Rusia, como ya hemos dicho, ahí también, ¿no? El proletariado, la revolución, ¿no? El bien común, todo eso. Después surgió, también surgió el fascismo, ¿no? Esos son las los tres regímenes totalitarios más importantes. Más después podemos ver también que en Japón, ¿no? También era un régimen totalitario, China también, ¿no? Entonces, una de las características de como dijimos antes, este, de un gobierno totalitario es que son unipartidistas, ¿no? Por ejemplo, en Alemania gobernaba el Partido Nacional Socialista Obrero, ¿no? Partido totalitarista, casi fascista, ¿no? Tiene mucho de fascista también. En Italia, ¿no? El Partido Nacional Fascista, ¿no? Unipartidista también, gobierno unipartidista, y el de Rusia, Partido Comunista de la Unión Soviética también era un unipartidista, no permitían otro partido. Conclusiones. ¿Existe el peligro de un retorno al fascismo? Bueno, digamos que no, que en estos tiempos no, no es posible que se dé un movimiento fascista. Es cierto que en en las épocas electorales se tildan, ¿no? A la ultraderecha, ¿no? Los izquierdistas acusan, ¿no? De fascistas a la ultraderecha, ¿no? Pero para que sea un gobierno fascista, primero tiene que ser, ¿no? Antidemocrático, militarista, ¿no? Y eso es un poco difícil en estos tiempos, ¿no? Además que tiene que tener la voluntad del, del, del pueblo, ¿no? Si el pueblo no lo acepta, entonces va a ser muy difícil que se implante un gobierno fascista. A pesar de que han habido en otros países, ¿no? Se ha querido imponer de repente, ¿no? El gobierno fascista no se ha podido concretar, ¿no? ¿Por qué? Porque el pueblo mismo no lo acepta. Por eso, en estos tiempos, ¿no? Es muy difícil que se presente un gobierno fascista. Además, como hemos visto, este, justamente existen en organismos a nivel mundial, ¿no? Como la ONU, ¿no? La OEA, ¿no? Que prácticamente garantizan, ¿no? Que los gobiernos no sean totalitarios, a pesar de que existen algunos gobiernos totalitarios, pero que no sean fascistas, ¿ya? Porque el fascismo, una de sus características también es que es expansionista, o sea, eh, necesita conquistar territorios. Y entonces, en estos tiempos, eso es muy difícil, ¿no? Y si se produciera un gobierno fascista, ¿sí? Bueno, para mí que sería ya la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Ese sería mi comentario, ¿no? Que para mí es un poco difícil que se presente, ¿no? Un gobierno fascista en estos tiempos, ¿no? Como dije, es cierto que algunos, cuando hay elecciones, muchos usan el término fascista, ¿no? Fascista, pero está mal utilizado, ¿no? En democracia no podemos hablar de fascismo. Eso es todo, muchas gracias.